Abino Malqueno, te damos gracias, Padre Santo, por un Shabbat más que tú nos has otorgado, por la bendición de poder llegar a este día, porque tú nos amas, nos guardas y nos estás guiando a toda verdad. Gracias, Padre, por lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, te pido que tú seas el que dirijas esta reunión, que tu Ruach HaKodesh sea guiándonos, guiándome a mí, que cada palabra venga de ti, Padre Santo, que no sea mi opinión, que no sea palabra de hombre, Padre Santo, y que tú seas el que glorifiquemos con nuestra palabra, con nuestro entendimiento, con nuestros corazones, con toda nuestra fuerza. Te entregamos este estudio a ti y al Ruach HaKodesh, y que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. Y pedimos y procedemos en el nombre de nuestro Mashiach Yahushua, y en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Redentor. Amén y amén. Estamos aquí continuando con el tema, ya que en realidad creemos o creo, pero creo que también como grupo, como hemos hablado, creemos que es de suma importancia ser parte de ese grupo del cual habla Daniel proféticamente, de poder entender lo que el Padre quiere de nosotros, pero no solamente entenderlo, como dice la palabra, actuar, hacer. Entonces, para poder entender, queremos también que todos aquellos que tengan un corazón abierto, que tengan ese terreno preparado para que la semilla sea sembrada en sus corazones, puedan escuchar y no, como siempre digo, no creer ni una palabra, sino ir a las escrituras, ir de rodillas delante del Padre para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, guíe el corazón a entender si es verdad o no. Y si es verdad, no solo quedarse ahí, pero actuar, poner en práctica lo que la palabra de nuestro Padre tiene para nosotros. Estoy dando el versículo del cual vamos a estar estudiando desde el principio para que no haya duda cuál es el tema de hoy. Es el tema que comenzamos la semana pasada, tocando ese punto que nos han enseñado que el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel, llamado hoy en día judío, ha sido reemplazado de alguna forma, y que hay una ley para ese pueblo, pero que ahora ha cambiado algo y ahora es diferente para los creyentes que entran por la fe en Yeshua HaMashiach. Y esto es un verso que ha sido usado y mal entendido dentro de este tema, que dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Yeshua HaMashiach, de nuestro Mesías, el cual cuando creímos en Él por la fe, fuimos salvos de inmediato. Y el que practica las festividades bíblicas entiende que el Pesaj, nuestro Cordero de Pascua, nuestro Pesaj, es el inicio de las festividades, porque si no entramos por ese sacrificio, por la fe, no podemos continuar dentro de esas citas sagradas, en sí mal llamadas festividades, aunque algunas sí son festividades, que nos llevan a través de nuestro caminar con Él
llevándonos hasta perseverar en nuestra fe para salvación al día ese que deseamos cuando Él regresa y completa esa obra en nosotros de salvación. Porque Él, Yeshua HaMashiach, que es nuestra paz, que de ambos pueblos, y ya hablamos un poco acerca de quiénes son estos dos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Yeshua, de los dos, uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, la estaca, ese sacrificio, ese Pesaj, cordero, reconciliar con Yahweh Dios, nuestro Adón, nuestro creador, el que nos hizo y es nuestro dueño. Saben que no todos somos declarados su pueblo, porque no todos no todos lo hemos declarado nuestro Señor, nuestra cabeza. No solamente nuestro creador, Él sí es creador de todos, pero Él a una parte de su creación le dio la habilidad de decidir: yo soy o yo no quiero ser parte de ese reino, ponerlo a Él como mi rey, como mi Adón, mi Señor. Entonces tenemos que entender ciertas cositas, y quiero estar claro en todos los detalles cuando exponemos su palabra. Y mediante la cruz reconciliarnos con Yahweh, con Dios, a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es la confusión, el error y, dicho de otra manera, lo que estamos estudiando, el engaño que proviene de lo que nos han enseñado acerca de este verso? ¿Qué nos han enseñado? Que lo que ha sido abolido es esa ley antigua, la que nos causaba muerte porque no la podíamos cumplir. Y esa ley ya no hay que cumplirla. Solo hay un pueblo que continúa bajo esa ley, que es el pueblo de Israel. Y que ahora por la fe hay otro pueblo que se llama la iglesia, que disfruta de la libertad de esta ley con sus mandamientos y sus ordenanzas. Hoy vamos a ver este verso a la luz de toda la escritura, para que no haya duda en sí lo que quiere decir o lo que está hablando, de lo que está hablando esta palabra. Porque yo propongo, y este es Pablo Vera aquí, no el apóstol Pablo, no se confundan, yo propongo que de aquí surge el punto primordial del engaño de los últimos tiempos, de donde nace la apostasía. No la apostasía que siempre ha sido, aunque sí, siempre esto ha sido un problema, pero la apostasía del engaño de los últimos tiempos, donde todo el mundo va a ser engañado y va a ser llevado a ir en contra, anti el Mesías, Mashiach. Entonces, vamos a entender a la luz de la palabra, como les dije, esto. Tenemos que entender, como siempre digo, como introducción, y algunos se van a dar cuenta, los que han estado en los otros estudios,
que me estoy saltando un poquito de la introducción, pero es a propósito, porque esa introducción es parte del estudio también. Pero en Isaías nos dice que el principio, ahí es donde está el fin. Él no va a hacer nada. Yahweh nos prometió que no iba a hacer nada sin primero declarárnoslos a través de sus profetas. Pero también en Santiago, de nuevo, vamos a usar el nombre que le pusieron al libro ese, aunque no tiene nada que ver con Santiago. Ese lenguaje o el idioma que usamos o la manera que nos expresamos y entendemos la palabra está contaminada. La lengua es un fuego muy pequeño que quema esos patrones que Yahweh estableció desde el principio, desde Génesis. Literalmente así es como lo dice. Entonces, y pusimos un ejemplo, las reglas kosher, que kosher quiere decir de lo que debemos y no debemos comer según la Biblia, pero no, es que lo han cambiado y le han puesto tradiciones de hombre, se lo han metido dentro de eso, y eso lo vamos a entender más hoy, porque vamos a continuar mirando qué significa esas tradiciones de hombre, de la cual el apóstol Pablo y justo Yahushua HaMashiach, Jesús el Mesías, habla en contra de seguir esas leyes de hombre. Entonces, el conjunto de todos estos estudios está basado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, aunque pueden leer la carta entera cuando tengan una oportunidad. Si no lo han leído todavía, no vamos a entrar definitivamente en este verso hoy, pero sí estamos tocando los temas que surgen cuando leemos y tratamos de entender Tesalonicenses 2. Es más, ya echamos fundamento, hablamos de la vid en Juan 15, hablamos de qué cosa es la fe, hablamos de todos los temas que íbamos a cubrir en estos estudios, el currículum de la apostasía, hablamos de su venida y cómo Él nos la propuso, Él nos las explicó en Mateo 24, Lucas 21, y ahora estamos enfocándonos en el engaño. Antes de comenzar a estudiar el engaño, estudiamos lo que es verdadero, porque como siempre podemos estar seguros que podemos ver lo que un engaño o algo que es sutilmente tratando de hacerse pasar por la verdad, estudiando lo verdadero. Entonces miramos esa verdad de su segunda venida, del día del Señor, estudiamos eso detenidamente, y la semana pasada comenzamos con el estudio acerca del engaño que va a venir sobre todo el mundo. Estamos mirando ciertas doctrinas que nos desvían. La verdad es la verdad. Cualquier desvío, por pequeño que sea, es engaño. Tenemos que tener eso claro. No, es que yo lo hago con todo el corazón y se lo hago para Dios. Sí, también hicieron un becerro de oro y lo hicieron de todo corazón y se lo hicieron para Yahweh. Pero eso no era. También le llevaron fuego. Ciertos hijos de Aarón, sacerdotes, levitas, llevaron fuego que no era aceptable al templo y por esa causa murieron. No, no es hacer las cosas que Yahweh quiere a mi manera. Esas son las doctrinas que desvían. Y saben que un desvío, comenzando del mismo punto, mientras más vas por ese camino, más te vas alejando de la verdad. Entonces, por eso estamos mirando ciertas doctrinas que desvían, ¿sí? Ya entramos en el tema, y el tema es la iglesia versus o Israel. Vamos a ver, estamos en este tema, que la ley, nos han dicho, es para Israel.
que nosotros como creyentes somos gentiles y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A continuar, en los próximos estudios vamos a estar mirando, porque hacen una diferencia entre la ley de Cristo y la ley del Padre, de Yahweh. También vamos a ver que han redefinido el significado de lo que es el pacto, haciéndolo algo diferente que la ley. Esos son los puntos que vamos a estar estudiando. Hoy estamos en la iglesia y o Israel, ¿sí? Entonces ya examinamos lo verdadero, ¿verdad? La venida del Señor, nuestra reunión con Él, el día del Señor, y ahora estamos en el engaño. ¿Por qué? Miren, todos los versículos, esto lo pueden anotar, ya les envié las vistas. Paren, si están mirando el video, paren el video, anoten estos versos, búsquenlos, léanlo. Todos estos hablan acerca del engaño y lo importante que es entender qué cosa es el engaño. ¿Sí? Entonces, punto número 1, la iglesia versus Israel. ¿Es la ley para Israel y no para la iglesia? ¿Cuántos no contesten para no tomar mucho tiempo, pero ¿cuántos le han dicho esto? ¿Cuántos han visto esto en las enseñanzas que hemos escuchado? ¿Sí? Esto, aquí estamos hoy. De nuevo, verso clave. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Por qué estos gentiles fueron excluidos de la comunidad de Israel? ¿Por qué hay una pared intermediaria? Tenemos que contestar esa pregunta, porque la había y fue eliminada por nuestro Mesías. ¿Qué es este muro? Habla literalmente de un muro divisorio entre el judío y el gentil. Este muro que fue derribado. Es la Torá de lo que estamos hablando, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Es de eso de lo que estaba hablando el apóstol Pablo? Continuemos. Tenemos que entender algo. La ley, traducida Torá, al hebreo, Torá. Esa ley, Torá, se califica, se define con dos términos adicionales. Ley de mandamientos expresado en ordenanzas. Tenemos esa frase completa. ¿Qué quiere decir? La ley está siendo definida con dos palabras. Mandamientos que están siendo expresados en ordenanzas, que dice la palabra. Primero que nada, entendamos que ley, traducida de la palabra hebrea, Torá, griego, nomos, o cualquier derivado de la palabra nomos, porque esa es la base de unas cuantas palabras. Ya estudiamos una anomía, ¿se acuerdan? Sí. La palabra Torah en sí, bíblicamente, aquí lo pueden leer según la concordancia Strong, y lo usamos porque nos da una pista en sí. No, la concordancia Strong no es un diccionario. Tengan eso, entiendan eso. Es una concordancia que nos da la base o el trasfondo de la palabra, de dónde proviene la palabra. Entonces la palabra Torah no la dice en el verso usa una palabra en griego, pero la palabra en griego es traducida al hebreo Torah.
¿Por qué usamos el hebreo? Porque el que escribió esto era hebreo. Lo más probable que esta carta fue escrita en hebreo, no en griego, y fue traducida al griego. No solo eso, si fue escrita o dicha en griego, viene desde el trasfondo del hebreo. El que la dijo, el que la escribió, estaba pensando en hebreo, poniendo sus pensamientos en griego, usando la palabra que más se parece. ¿Sí? Entonces la palabra Torah en sí no significa ley, sino significa instrucción o dirección. Viene de un verbo que es yará. Yará, literalmente en el paleo hebreo, en el hebreo original, significa tirar el dedo. Hacer así. Cuando uno tira el dedo, ¿qué es lo que está haciendo? Apuntando a algo, enseñando cuál es el camino, para dónde debes ir. Y por esa razón, yará significa enseñar, instruir. Estamos usualmente, pero no siempre, son las instrucciones que el Padre Yahweh nos ha dado. Pero en sí la palabra, si la traducimos y no la interpretamos, significa instrucción. ¿Sí? Un ejemplo, Proverbios 1.8 dice: Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre y no abandones la Torá de tu madre. No ley, sino las instrucciones, las enseñanzas. Aquí la tradujeron más correctamente. ¿Estamos? Entonces tenemos que entender eso y aplicarlo a este verso que estamos estudiando. ¿Sí? Ahora miremos, esas instrucciones son calificadas, definidas con dos términos: ley de mandamientos, esa palabra entole, y en decretos. Entonces, ¿qué fue abolido? ¿Las instrucciones de qué? Vamos a mirar, le voy a dar la conclusión antes de entrar en los detalles de cómo llegué a esa conclusión. En sí, lo que se está aboliendo son las instrucciones de hombres que usaron la ley de Yahweh para ponerse ellos mismos en una posición de autoridad. ¿Tiene sentido ahora? La ley de los mandamientos en decretos. La ley, la Torah, estas instrucciones. Miremos, vamos a ver si hay contexto bíblico para apoyar esta conclusión. Entole significa mandamientos, pero vamos a ver cómo se usa esa palabra en el resto de la Biblia. Esta comprensión que vamos a ver de esta palabra nos va a dar definir de qué ley está hablando el apóstol Pablo. Y vamos a ver que van a ser leyes hechas por hombre. ¿Y de dónde vienen? De unas mal aplicaciones de la ley verdadera, de la Torah, las instrucciones de Yahweh. Por lo general, esta palabra entole es griego. En el Nuevo Testamento se usa para definir órdenes que dan hombres. ¿Estamos? Vamos a ver. Juan 11:57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado entole, orden, de que si alguno supiese dónde estaban, lo manifestase para que le prendiesen. Hechos 17:15. Estamos usando la misma Biblia como nuestro diccionario. Hechos 17:15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo y llevaron a Atenas,
y habiendo recibido orden, aquí está la palabra de nuevo, entole. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Orden, entole. Estamos. Por último, también dicen que significa mandamiento, ya sea de Dios o del hombre. Esto es una orden, un mandato, pero tenemos otra palabra. La segunda palabra en este versículo. Miren cómo se usa, dogma. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, una dogma, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, ¿qué significa dogma? Una manera de pensar, una opinión, una conclusión, una ordenanza, decreto, mandato. Imagínense que esto está en uno de los diccionarios que yo tengo bíblico que dice usado en relación con el cristianismo. Esto es un diccionario cristiano. Significa puntos de vista, declaraciones doctrinales y principios. Diccionario Word Study. Muy usado en el mundo cristiano. Entonces, ¿qué cosa es este dogma en este versículo? ¿Se están dando cuenta? Buscamos lo que significan estas palabras y podemos ver que en sí este verso no está hablando de la ley de Yahweh. Miren el uso de esta palabra en varios versos, ordenanzas, dogma, Hechos 16:4, y hay muchos más ejemplos, los pueden buscar. Decretos, dogma que el César estableció, ¿sí? Entonces, podemos ver que este verso nos lleva a entender o tener un entendimiento de el asunto, el problema del cual el apóstol Pablo, al cual el apóstol Pablo se estaba dirigiendo. Y aquí está el problema. En el judaísmo, usando uno de los libros que ellos usan para establecer sus creencias, aparte de lo que dice la Torá, libro de los Jubileos, capítulo 22, versos 16 y 17. Y tú, hijo mío Jacob, acuérdate de mis palabras y observa los mandamientos de Abraham tu padre. Está bueno hasta ahora. Apártate de las naciones y no comas con ellas. Ya entendimos lo que significa la palabra naciones, traducida goyim, gentiles en el griego. Ni hagas según sus obras, ni te asocies con ellas, porque sus obras son inmundas y todos sus caminos son inmundicia. Abominación e inmundicia. Ofrecen sus sacrificios a los muertos y adoran a espíritus malos y comen sobre los sepulcros, y todas sus obras son vanidad y nada. Dentro de ciertas verdades, ¿qué es lo que hace el enemigo? Introduce desvío. ¿Dónde está el desvío? Si sabemos que no debemos hacer como hacen las naciones, los gentiles. Eso es un mandato bíblico. Pero aquí se añade, ni te asocies con ellos, ni comas con ellos. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué ejemplo en el Nuevo Testamento podemos ver acerca de esto? Vamos a tocar un poquito acerca de eso. ¿Qué dice Hechos 11:3? Hubo un problemita. ¿Y qué era el problemita? Que no, especialmente con el apóstol Pedro, él no quería hacer ¿qué? Reunirse, comer con gentiles. Verso 3, capítulo 11, porque has entrado, le están preguntando a quién, al apóstol Pablo,
en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Cómo se te ocurre? ¿O fue Pedro? Hechos 10:28 nos dice, y él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero ¿por qué era abominable? Ya leímos en la palabra la semana pasada en el estudio que la misma ley dice, una misma ley para el extranjero y para el nativo, para el que es de sangre Israel. Era una sola ley, no solo ley, todo en todo. Vamos a mirar un poquito más eso hoy. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿A quién le dijo esto Yahweh? A Pedro. Miremos. En el judaísmo también vemos estas dogmas en acción. ¿Qué tiene que ver un muro? Literalmente, en el tiempo de Yeshua, en el templo había un muro. Y de ese muro para allá no podían pasar los gentiles. Dentro de los lugares más santos entraban solamente los judíos. Ellos no construyeron este muro basado en la palabra, sino basado en sus instrucciones, en Tole, en sus dogmas. ¿Estamos? Esto es lo que el apóstol Pablo estaba usando ilustrativamente para hablar acerca de esa pared que fue destruida por nuestro Mesías. Es más, esta pared tenía una inscripción que viene directamente de los escritos de los judíos, Josefo, Antigüedades, Guerras de Judías, ¿sí? Que dice, no lo puse literal, no lo traduje, pero puse lo que dice, tenía una sentencia de muerte a cualquier extranjero que entraba en estos espacios prohibidos, estos espacios considerados los más sagrados del templo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque él, Yeshua HaMashiach, es nuestra paz. ¿Paz de qué? Entre estos dos pueblos, gentiles y judíos, derribando la pared intermediaria que los separaba, diciéndole al pueblo, no, los gentiles tienen pleno acceso a entrar en los lugares más santos para venir delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yeshua es la puerta, no esta puerta que el hombre había construido. Estamos. Ahora, los que estaban escuchando, leyendo esta carta, estaban viviendo ahí y entendían esta ilustración. Entendían exactamente lo que el apóstol estaba hablando y describiendo. ¿Sí? Encima de eso, podemos ver que nos dice el número 15. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabritos. Todo natural hará estas cosas así, natural. Pueblo de Israel por sangre, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entrar al lugar para ofrecer. Lo cual el judío tenía esta pared y no dejaba entrar a los gentiles. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como vosotros hicieres, así hará él. Un mismo estatuto, verso 15, tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros que sois linaje natural.
Así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esta frase, aunque no vamos a entrar en ella plenamente, es importante que con vosotros mora es diferente que un visitante. Y hay una palabra específica, aunque no vamos a dar tanto detalle, un ger y un no shim, no, se me olvidó la segunda palabra, pero más o menos empieza con N. Uno significa uno que mora. Cuando uno mora entre el pueblo, se convierte en parte del pueblo. Y es que él ha aceptado ser parte y ha aceptado a Yahweh como su rey, ¿sí? Siendo parte de ese pueblo. Pero el otro es un visitante que solo está ahí por un tiempecito, pero no quiere entrar a ser pueblo y se va a ir. Entonces, los que moran, los que viven, los que han hecho morada entre el pueblo. Ahora, también vemos este muro construido en nuestros tiempos por lo que se llama el cristianismo, usando ciertos versos. Por ejemplo, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es lo que nos dicen? Que esto es tratar de llegar a la salvación por obras, y estamos de acuerdo, eso no funciona. Pero que tampoco incluyen a ser obedientes a toda la palabra de Yahweh para ser salvo, y que eso es lo que no se puede hacer. No para ser salvo, sino de ninguna manera. Entendemos que ya somos salvos por la fe, y por esa fe entramos a ser obedientes a la palabra y no votamos porque ya tenemos la salvación adquirida. No votamos todos los mandamientos y la ley y decimos ya no nos hace falta cumplirla. Sí, nos hace falta, porque hemos entrado y hemos sido salvos por nuestro Rey, nuestro Adón, nuestro Señor Yahushua, y hemos entrado a ese pacto, a esa ley, ¿sí? Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a ser salvos nosotros, igual que ellos, y ya no tenemos que cumplir la ley. Eso es lo que nos han enseñado. Esto es una aplicación incorrecta, que la Torá es exclusivamente para el judío. Los cristianos no necesitan guardar el Shabbat y las fiestas. Fabricaron ese muro. ¿Y qué dice el pueblo judío? Ellos son desobedientes. No tenemos nada que ver con ellos, ¿verdad? No han entrado a ser pueblo y morado con nosotros, lo cual está correcto, y por eso los desechamos. Hacemos esta pared, ¿verdad? Aunque esto que dicen está totalmente incorrecto, esta aplicación. Dicen que no debemos guardar los Shabbats ni las fiestas. Sin embargo, son prescritas como adoración. Esto es adoración, dice la palabra. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Los Shabbats, las festividades, las citas sagradas que el Padre estableció. Y nos dicen, no vayan a inventarse sus propias fiestas y digan que me lo están haciendo para mí. Este es el muro que el cristianismo ha construido para continuar esa separación. ¿Y qué cosas son? Cosas, dogmas, mandamientos de hombre
¿sí? Para aplicar, para enforzar sus propias instrucciones o leyes, que dice la palabra. Somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. No puede ver una pared, no pueden ver dos pueblos. Totalmente destruye. Ellos son Israel, nosotros somos la iglesia, nosotros recibimos la gracia, ellos tienen que cumplir la ley. No, totalmente destruido. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Adón, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todos, para todos, sobre todos. No existe ese muro de separación porque la puerta es la misma. Entiendan, hay un muro que no se podía saltar de este lado para allá ni de aquel lado para acá, pero ahora hay una puerta que nos da acceso pleno. Estamos. Y cuando entramos por esa puerta, lo interesante del caso es que todos tenemos el mismo nombre. A través de las escrituras, Yahweh usó ilustrativamente el hecho de que habían dos pueblos que se separaron, las tribus del norte llamadas Israel y por otros nombres llamadas en la palabra los samaritanos, Samaria, ¿sí? Efraín, ¿sí? Las tribus del norte, proféticamente se perdieron a través de todas las naciones. Ilustrativamente, nosotros somos los que nos vamos a juntar de nuevo, ir a unirnos a ese pueblo de Judá que también tiene que entrar por la misma puerta, hacer un solo rebaño. Y esas son las ovejas perdidas por las cuales Yeshua dijo, yo solo vine por esas ovejas perdidas de Israel. Amén. Y este es el Amén. fundamento que ya estudiamos, ya lo echamos, lo entendimos. Incluso está en el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, está en los profetas, está en la Torá. Es más, es la piedra angular nuestro Mesías. Él es toda la escritura. Él la vivió, nos las enseñó con su vida, con su palabra, y nos prometió que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, iba a venir a llenarnos de esa palabra, comenzando el cumplimiento de Jeremías 31, que dice que Él va a renovar su pacto con nosotros, escribiendo su ley en nuestros corazones. Amén. También nos dice en otra porción que va a quitar de nosotros Amén. ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Es como decir, ese terreno pedregoso donde la semilla se secaba, Él la va a desbaratar y va a poner buena tierra, con buen abono, y esa semillita va a poder crecer. Y vamos a ser como la vid, parte de la vid. Vamos a ser injertados junto a aguas. ¿Cuál es el agua ese? La verdad del Padre, la palabra que nos va a suplir continuamente y nuestra hoja no va a caer y vamos a dar fruto bueno. ¿Sí? Hechos 15, versos 20 y 21. Otro desvío, usan estas porciones para desviarnos, pero vamos a ver exactamente lo que dicen. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Ve? Ya no tenemos que guardar la ley, porque hicieron un edicto, una decisión
los apóstoles. Y esto es lo que pusieron por orden. Saben que ellos no ordenaron nada nuevo. ¿Cuál era el problema? Lo que ya leímos, que estaban diciendo que la salvación solo proviene de cumplir la ley y ser circuncidado. ¿Qué dijeron? No, eso es por fe, ¿verdad? Pero cuando entren por la fe, díganle a estos cristianos, bueno, perdón, gentiles, díganle a estos cristianos que tienen cosas en sus vidas que provienen del paganismo, que dejen su paganismo inmediatamente, que eran las prácticas paganas que tenían en ese tiempo. Fornicación, iban a los templos, fornicaban con la sacerdotisa para tener bebés y a los 9 meses sacrificar los bebés en la fiesta que pintaban huevitos en sangre de los bebés, eso. Hoy en día se llama Ishtar, lo celebran durante la Semana Santa. Allá en Israel tienen una cueva que es una de los templos católicos y ahí tienen huevitos ejemplares totalmente rojos, pintados. No es algo que estamos inventando hoy en día, es algo que sucedía y sucedió. Y todavía está sucediendo. O que celebren otra festividad celebrando el nacimiento de nuestro Mesías y cosas paganas que se hacen. Lo primero que tienen que hacer es que dejar esos ritos paganos, eran 4. Comían, tomaban sangre, comían carne de animales ahogados, tenían sus ídolos. Dejen esas 4 cosas, pero no paren ahí. Verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día en día de reposo, pero ¿qué dice la Biblia? Shabbats. Y nosotros hemos estudiado y sabemos que Shabbats no solo incluye el Shabbat semanal, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban diciendo estos apóstoles? No solamente que tenían que decir estas 4 cosas, y hay personas que enseñan, estas son las 4 para los cristianos. Bueno, ¿y qué de todas las otras? No matarás, no serás falso testigo. No, hay una ley entera. Y no es la ley, son las instrucciones que el Padre nos ha dado para que aprendamos a caminar en su palabra. Y como ya hemos estudiado, caminar en el Espíritu es caminar en su palabra. Él es el que nos guía a toda esa verdad para obedecer. Y aquí le están diciendo los apóstoles a aquellos gentiles, comiencen con esto inmediatamente, dejen ese paganismo y aprendan cómo caminar en los pasos que Yahweh estableció en la Torá. Y van a encontrar la Torá. La Torá era un libro que todo el mundo no tenía. Eran unos rollos grandísimos y todo el mundo no lo podía leer fácilmente. Tenían que ir a leer y escuchar ser leído en las sinagogas, ¿sí? En Shabbat, para ir aprendiendo. ¿Qué es lo que pasó cuando ese rey de 8 años encontró los rollos de la Torá? La leyeron y se tiraron a llorar todo el pueblo y comenzaron ya que estaban justo en la celebración donde se leía la Torá, a cumplir con lo que decía. Eso está en el libro de los Reyes, en Crónicas, ¿verdad? Ese era el procedimiento, por eso se leía la Torá. Más que predicar, más que enseñar, ¿qué es lo que se hacía? Se leía la Torá para aprender y ser obediente a esa Torá, ¿sí? Primero, dejar la adoración pagana. Eso es lo que debemos de hacer. Ya yo sé que muchos en este grupo lo han hecho. Aprendan, estudien, si no lo han hecho todavía, qué cosa es lo que están haciendo que es o proviene del paganismo. Y después,
aprendan leyendo la ley, la Torá, lo que deben de estar haciendo. Hay Shabbats semanales, hay Shabbats anuales que también nos enseñan, porque son sombras de lo porvenir, y el cuerpo, Mashiach, según el apóstol Pablo, que nos enseñan, ¿verdad? ¿Cómo debemos caminar? ¿A qué instrucción debemos ser obedientes? De nuevo, ¿debemos ser obedientes a las instrucciones que nos dan los hombres? No. A lo que dice la palabra, a lo que dice nuestro Padre Celestial. Estamos. Aquí tienen los versos que nos habla directamente en la palabra. El peregrino es extranjero, gentil, otra nación, que entra a ser pueblo y mora con el pueblo, ¿verdad? El peregrino debe observar el Shabbat de la misma manera que el israelita nativo. La Pascua y los panes sin levadura, ahí están los versos, Éxodo 20, Deuteronomio 5. La Pascua y los panes sin levadura de la misma manera que el israelita nativo. Shavuot, llamado Pentecostés en español, de la misma manera que el israelita nativo, Deuteronomio 16. Yom Kippur, día de expiación, que vamos a estar celebrando pronto. Levítico 16, Sukkot, fiesta de tabernáculos, que vamos a estar celebrando pronto. Deuteronomio 16. El peregrino no solo debe celebrar estos Shabbats, estas festividades, estos días apartados para estar con Yahweh, pero debe participar en los servicios del tabernáculo y de las ofrendas prescritas. No hay templo y sabemos que hoy en día nuestra adoración, esas oraciones que hacemos nosotros en Shabbats del Sidur, vienen directamente de las oraciones hechas cuando se da la ofrenda prescrita. ¿Qué cosa es una ofrenda? Un animalito que uno lleva, ¿verdad? Aquí están los versos levíticos, ¿sí? El peregrino debe cumplir con todos los mandamientos de la Torá. Durante Sukkot, cuando se lee la Torá a la comunidad, se le advierte al peregrino que escuche y observe todas las palabras de la Torá. Deuteronomio 31, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros, que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Yahweh. ¿Algo diferente de lo que dijeron los apóstoles en Hechos? No, exactamente lo que dijeron. En Shabbat, para que aprendan cómo, ¿verdad? Temer a Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios. Y cuiden y se cuiden para cumplir todas las palabras de esta mal llamada ley, de esta Torah, de estas instrucciones. Amén. Ahora, ¿cuál es el resumen de este engaño en particular, de este desvío? Yahweh sí le dio la Torah a Israel, no está incorrecto, pero no era solamente para Israel. Ahí está el desvío. Yahweh dio a conocer sus caminos a todo el mundo y quería hacerlo a través de su pueblo Israel. Es más, Israel no lo hizo y escogió una tribu de Israel, los levitas, para hacerlo. Tampoco pudieron, porque son hombres, son totalmente incompletos en poder hacer eso, y por eso lean el libro de los Hebreos. Vino el sumo sacerdote, Yeshua mismo, para administrar esa adoración que debe suceder correctamente en el templo. Estamos. Los gentiles que ponen su fe en el Mesías de Israel, se convierten en miembros del pacto de Israel. Efesios 2.
creyentes gentiles es el equivalente de lo que se llama peregrinos en la Torá. Y debemos cumplir todo, y todo es todo, los mandamientos. Israelita nativo, peregrino, lo mismo. No hay diferencia. De los dos pueblos hay uno. Esa pared ha sido derribada. Esos mandatos que el hombre ha hecho, aunque cree que los derivó de la ley, de la Torá, de las instrucciones del Padre, no. De nuevo, fueron establecidas para tomar control del hombre. En Apocalipsis nos habla de ese grupo, se llama los Nicolaitas. 2 veces en las cartas a esas congregaciones nos advierte de esa doctrina que Yahweh odia, que el hombre reemplace a Yahweh y trata de imponer sus mandatos, sus dogmas, sus doctrinas sobre otros hombres. Somos miembros plenos del pacto de Israel y somos llamados a observar toda la Torá, seamos o procedamos de ser gentil, porque ahora somos Israel, o judíos. Israel de sangre, no importa. Somos uno en él. Amén. Entonces, Amén. podemos ver este desvío y lo que vamos a estar estudiando como el engaño. Pero entendamos, esto lo tenemos que entender y nos vamos a pasar unos 10 minutos adicionales para que entendamos exactamente de qué habla cuando habla del engaño del mundo entero. Daniel 8:23 nos dice, si al fin del reinado de estos, hablando en el capítulo 8 de eso, de bestias y reyes del norte y reyes del sur y todo lo que va a estar pasando, pero va a haber un reinado que se va a establecer en el último tiempo, va a ser probablemente el último reinado. ¿Cuál viene después? El de Mashiach. ¿Sí? Cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando esos que están practicando anomía lleguen al pináculo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Transgresores. ¿Qué significa transgresores? La palabra hebrea pasá viene de un verbo, transgredir, rebalarse, pecar. Se usa 40 veces en la raíz simple del verbo. Significa pecado involucrado en rebelión. ¿Cómo lo traducimos al griego? Anomía. Ya se están dando cuenta. Cuando los que practican anomía lleguen al pináculo, estén en el tope. ¿Sí? ¿Quién entendemos y sabemos que practica anomía a propósito? ¿Verdad? Cuando ustedes le hablan a alguien acerca de guardar los mandamientos, acerca de no comer lechón asado, camarones, ¿sí? Acerca de guardar el Shabbat, se oponen, se ponen bravos, hasta te llaman nombrete, judaizante, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? No, yo soy salvo por la fe y ya no tengo que hacer más nada. Verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará, ¿quién le va a dar la fuerza? El mismo Hasatán, el mismo mentiroso, y causará grandes ruinas y prosperará y hará
arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Recuerden que Yahweh por un tiempo va a decirle al arcángel Miguel, el que protege a su pueblo, que se pare. Se separe. Pararse en hebreo significa: ya no estoy puesto en la brecha por mi pueblo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Está prosperando el engaño hoy, ¿verdad? Y en su corazón se enaltecerá, se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra él el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Yahoshua. ¿Quién será quebrantado? Esto es un mal entendimiento de la palabra. El anti-Mashiach, no el príncipe de los príncipes, aunque no por mano humana. Muchos serán limpios. Capítulo 12, verso 10 de Daniel. Y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. ¿Qué significa un impío? En el hebreo, en Daniel, Rasha, una persona mala. ¿Quién es una persona mala según esta palabra? Un pecador, uno que tuerce. Perverso es torcer. ¿Y qué cosa es un pecador? Alguien que no guarda la ley. Los que no guardan la ley procederán en lo mismo, ¿verdad? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y nosotros sabemos, hemos estudiado ese segundo éxodo, que nos va a pasar bajo la vara, probarnos, y del otro lado van a salir los verdaderos, ¿verdad? Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Miren, aquí está el engaño. No entenderán. Y por eso van a proceder en su impiedad. Pero los entendidos comprenderán. Van a mantenerse en la verdad a todo costo. Estamos. ¿Qué nos dijo Yeshua? Porque se levantarán falsos mesías ungidos. La palabra ahí, Cristos, se traduce ungidos o mesías. El Reina Valera dice porque se levantarán falsos cristos. Y nos dan un entendimiento un poquito desviado. Y falsos profetas se harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En otras palabras, no es posible. El problema es que en sí no se sabe quiénes son los escogidos hasta que esto no suceda. Los que se van con este engaño va a ser obvio, no eran los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Apocalipsis. Pero tengo esto contra ti. Continúas tolerando a esa mujer, Isabel, la que reclama ser profetisa, pero está enseñando ¿qué? A cometer pecados. Está enseñando y engañando a mis siervos, no a cualquier persona, a mis siervos a cometer pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad, el pecado es transgresión de la ley. Más claro no puede estar, ¿verdad? Y el dragón, verso 9, fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua,
también conocida por el diablo y Hasatán, el engañador de qué? Del mundo entero. Se preguntarán, ¿y yo no soy parte del mundo? Si has entrado por la puerta y eres pueblo de Israel, ¿de qué mundo está hablando? Del cual tú no perteneces. No pertenecemos a este mundo. Yeshua oró por nosotros, no para que nos saque de este mundo que va a ser engañado completamente, sino que nos guarde del mal. Estamos entendiendo todas las palabras de la Biblia, las palabras de Yeshua, las palabras de Pablo, cuando echamos un fundamento correcto, tienen mucho sentido. No tenemos que estar con tanta explicación. Capítulo 13, verso 14. Ella engaña a los que viven en la tierra por los milagros que se le permite hacer delante de la bestia. Jeremías 9, 2 al 9. El engaño del mundo entero. Vamos a leer este capítulo, es cortito, pero miren lo que dice Jeremías, hablando de los últimos tiempos. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo? Y Yahweh hablando, y de ellos me apartase. Estaba harto ya de su dureza de corazón, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. No vamos a entrar en congregación, pero la hemos estudiado, ¿verdad? La palabra eclesia, ¿qué significa? Asamblea, congregación. En el Nuevo Testamento no significa iglesia. Congregación. Si usamos el término griego sería iglesia de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad. Y no se entiendan las palabras que nos está diciendo Jeremías. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Yahweh. ¿Qué fue lo que Yahweh nos dio para conocerlo? La verdad. Y esa verdad no fuimos obedientes a ella y por ende esa verdad se hizo carne. Se llama Yahoshua y vivió aquí, tanto que por nuestro pecado lo matamos. Y recordamos eso que hicimos cada vez que levantamos el vino y el pan, la copa, ¿verdad? Recordamos esa sangre que por nosotros fue derramada. ¿Cuál sangre estaba supuesto a ser derramada? La mía. ¿Estamos entendiendo? Me han desconocido, dice Yahweh, esa verdad. El pueblo que dice ser pueblo no lo conoce, porque ¿dónde está escrita? En la Torá, en las instrucciones. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Wow. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Y esa palabra perversamente, a veces a veces no, cuando lo usamos pensamos en esos hombres perversos que hacen cosas horribles ahí en la calle, los jóvenes hoy en día que están todos pervertidos y horribles las cosas que están haciendo. No, la palabra perverso en hebreo viene de la palabra de una soga o la mecha de una vela que la tuercen para que tenga fuerza.
Torcer, ¿qué es lo que se está torciendo? La lengua que habla mentira y se ocupa de torcer, de desviar de la verdad y llevar por caminos que no son la verdad. Y de nuevo hemos entendido, saben que la verdad es la verdad y por pequeño que sea la mentira, es totalmente mentira. No, no hay una mentira que se asimile al... No, la verdad es la verdad. Mentira es totalmente lo opuesto de la verdad. No hay niveles de mentira. Un desvío es un desvío. Punto. Verso 6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme. ¿Entienden? Por continuar con ese poder que han recibido sobre otros hombres, usando la religión. ¿Quién fue que la religión es el opio de las naciones? Algo así. Un dicho no es bíblico, pero mucha verdad. ¿Sí? Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. He aquí, yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Ahí viene la tribulación. Incluso el pueblo va a estar dentro de esa tribulación y va a ser probado, refinado, emblanquecido y va a haber una separación. Lo que en su corazón desean guardar los mandamientos, las verdades, vivir como Yeshua vivió, y los que quieren continuar pensando que al final de cuentas Yahweh los va a salvar porque tienen fe. Sin esto, esto no sirve. De la misma forma que sin fe las obras no sirven. La una con la otra, juntas. Estamos entendiendo. Yo puedo tener mucha fe o decir que tengo mucha fe, pero si no están las obras correctas, ¿en qué tengo fe? Si hago muchas obras, pero no tengo la fe en el que es el verdadero, el que es la verdad, son obras muertas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este engaño? Verso 8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los que de castigar, no los he de castigar por todas estas cosas, dice Yahweh, de tal nación. ¿Cuál es la traducción de nación? Goy, gentil, nación que no es Israel. ¿No se vengará mi alma? Dice Yahweh. Ya estudiamos acerca de la venganza de Yahweh, que va a venir. Pero Él es paciente, Él es misericordioso. Él te está hablando a ti ahora, en este mismo momento. Levanta el estandarte de Yahweh. No continúes siendo ese agente secreto que nadie sabe que tú sigues y guardas los mandamientos. Ahí está el estandarte. Oramos todos los Shabbats que Él nos ha separado con sus mandamientos. Nuestra obediencia a su palabra es la que nos separa. ¿Qué cosa significa separar? Ser kadosh, ser santo.
Santo no es una cosa que uno flota cuando camina y está por encima de toda la otra gente, de lo santo que soy. No, santo es estar separados por algo. Culminación, ¿lo dije bien? Culminación del estudio, llegamos a la misma conclusión. Este mundo está al terminal. ¿Por qué? Por falta de Torah. La maldad ha crecido a un nivel que, así como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, Yahweh tiene y va a actuar. ¿Verdad? No hay amor por la Torah. Y porque no hay amor por la Torah, por las instrucciones que Yahweh nos dio, no hay amor el uno por el otro. El que pueda perseverar hasta el fin, el que pase por debajo de esa vara de hierro durante este tiempo de tribulación, ese es el que será salvo. ¿Amamos la verdad o solo lo decimos? Yahoshua es la ley, la Torá, las instrucciones. Él es el reino de Yahweh. ¿Lo amamos verdaderamente? Es tiempo de decidir, es tiempo de entender, es tiempo de actuar. Amén. Las palabras de Yeshua, y terminamos con esto. Pero él me dijo, no hagas eso. Yo soy solo consiervo contigo, tus hermanos, los profetas, y de aquellos que obedecen las palabras en este libro. Adora a Yahweh. Entonces él me dijo, no selles las palabras de la profecía en este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El que permanezca actuando perversamente, torciendo la verdad, siguiendo caminos perversos, siga actuando perversamente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciendo inmundo. También el que es justo, siga haciendo lo que es justo, y el que se ha apartado, siga apartándose, siga siendo kadosh, santificándose. Escuchen, no yo hablando, Yahoshua. No cierren estas palabras, no las tapen. Abran este libro ahora. No así como el libro de Daniel, que Daniel no entendía. Ya entendemos, ya sabemos. Presten atención, dice Yahoshua. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo a sus obras, para que no haya duda de quién está hablando. Yo soy el Alfa y la Omega, Aleph y el Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Qué bendecidos son aquellos que guardan la ley, la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los que mal usan. Y esto es una traducción literal, ahora vamos a ver lo que significa. Las drogas en relación a lo oculto. Esa palabra, farmacos, viene de la palabra farmaquía, sustantivo masculino. Puede ser un mago, un hechicero, un encantador, pero ¿qué es lo que usa? Preparaciones
y administración de medicinas, que usan las drogas en relación con lo oculto. Afuera están los perros, los inmorales sexuales, la palabra ahí, pornos. Ya sabemos de dónde viene, pero miren, no solo tiene una aplicación literal, tiene una aplicación espiritual. Los que se prostituyen tienen otro Dios para obtener ganancia. Ellos son ese Dios y no les importa ser parte de un engaño porque obtienen ganancia. Entonces, no solo lo aplicamos en lo literal, que sí aplica, no confundan, no reemplazamos lo literal con lo espiritual. Las dos cosas son vigentes, nos dan entendimiento. Estamos, los perros y todo aquel que ama y practica falsedad, mentira, milagros falsos, fabrican cosas que no son, pretendidos. Estamos. Verso 16, yo, Yahoshua, he mandado a mi ángel, Malach, mensajero, para darles este testimonio a las asambleas, congregaciones, mal traducido, iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella más brillante de la mañana, el Ruach, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oigan digan, ven. Y todos los que tienen sed vengan. El que desee, tome del agua gratuitamente. Y yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa apartada. Esa ciudad apartada, ¿cómo es apartada? Por los mandamientos, por la mal llamada ley, como está descrita en este libro. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Quién es el que da Amén. testimonio? Amén. ¿Quién es el que da testimonio? Yahoshua. Y él dice, sí, afirmativamente, yo vengo pronto. Amén. Ven, Adon Yahoshua. Amén. Gracias del Adon En Yahoshua Yahushua, Mashiach. esté con todos. Ven a don Yahushua. Amén. Gracias a don Yahushua. Amén. De nuevo, ¿cuál mandamiento es tan difícil que nos pone en ese grupo que va a creer la mentira, que no va a poder ser lleno de ese Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que nos llevará a toda verdad? Espero que no seamos ninguno de nosotros y que podamos comunicarle este mensaje a todos los que conocemos, porque sus vidas espirituales, sus almas están en riesgo por querer continuar viviendo en este engaño. Que Yahweh los bendiga
y espero que este estudio les haya impactado de una forma positiva y los acerque más a la verdad. Amén.